Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Bueno, hoy tenemos una temática súper interesante y viene a colación de los podcasts que hemos tratado las últimas 2 semanas, que son el 30 y el 31. En el 30 os exponía cómo había tocado fondo en estos últimos meses y no me había dado cuenta, y toqué fondo a principio de junio a nivel energético. Me di cuenta que estaba completamente drenado y en vez de ser una putada, ha sido una completa bendición, porque gracias a eso he sido capaz de darme cuenta dónde estaba desequilibrado, y antes, que pensaba que estaba equilibrado, no me di cuenta que estaba realmente desequilibrado. Así que ha sido gracias a tocar fondo cuando me he dado cuenta de que realmente había algo que solucionar. Y en el podcast 31 os hablaba de que considero que las cosas no debemos de forzarlas, debemos permitirlas. Es decir, si queremos equilibrarnos tras un desequilibrio, no debemos de buscarlo intencionalmente y forzarlo. Debemos de generar los espacios para permitirlo. Pues bien, muchas veces nos preguntamos ¿por qué no somos capaces de meditar? ¿Por qué no somos capaces de entrenar? ¿Por qué no somos capaces de tomar ciertos buenos hábitos como alimentarme bien, o salir a pasear, o tomar un poco el sol? Y nos vemos en una constante de malos hábitos que no somos capaces de controlar. Y si lo forzáramos a base de muchísima fuerza de voluntad, igual conseguimos algo a corto plazo. Pero a largo plazo lo que nos va a generar es lo contrario, un efecto rebote. El día que lo retome, lo voy a retomar con mucha ansiedad y va a ocurrir el efecto contrario, el rebote. Como quien hace una dieta, se restringe las calorías y de repente un día se pega una comilona buena durante a lo mejor 1, 2, 3 días y recupera lo que había adelgazado y encima engorda un poco. Eso se llama el efecto rebote. Por eso yo considero que la fuerza de voluntad es un error de base. Porque la fuerza de voluntad puede ser un punto de inicio interesante, pero a largo plazo la fuerza, como toda fuerza, se acaba fatigando el músculo, y cuando el músculo se fatiga, ¿qué ocurre? El músculo falla. Y cuando el músculo falla, pues o bien sueltas, o bien se rompe, o bien te lesionas. Es decir, que a largo plazo no lo considero del todo sostenible. Quizás haya casos particulares que sí, pero creo que hay otras estrategias más interesantes. Una de ellas es cambiar la identidad. De esto nos habla en el libro Hábitos Atómicos James Clear. Nos habla de que en la dimensión de la identidad, cambiar el ser es mucho más interesante que cambiar la fuerza de voluntad. Es decir, ¿cómo te identificas a ti mismo? Yo, por ejemplo, soy una persona completamente abstemia. Nunca he bebido alcohol. Sin embargo, una persona que ha bebido mucho alcohol en su vida, cuando yo le digo que no bebo alcohol, me dice, jo, lo bueno que te pierdes un montón de cosas, Marcos. Y yo, como es una cosa que no he probado nunca, yo no sé lo que es. Entonces, dentro de mi mente, yo no me pierdo nada. De hecho, yo dentro de mi mente gano mucho. Sin embargo, las personas se piensan que yo me estoy perdiendo algo. Y una persona que bebe y disfruta bebiendo, para esa persona dejar de beber es una tortura y de hecho es un sacrificio. Sin embargo, para mí no. ¿Y por qué para mí no? Porque en mi identidad yo no soy un bebedor y en la identidad de la otra persona sí es bebedora. Entonces, que una persona bebedora tenga que dejar de beber, pues por ejemplo, un problema de salud y el médico le dice, oye, deja de beber, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que le va a costar mucho y va a tener que tirar mucho de fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad al final, como todos sabemos, acaba fallando. En un estado ideal, cuando uno está bien, la fuerza de voluntad funciona. Pero a la hora de la verdad, hemos experimentado una y otra vez y no nos debemos de engañar con esto. Es una cosa que debemos aceptar como nuestra condición humana.
debemos de aceptarla de la misma forma que aceptamos que vamos al baño para hacer pis y hacer caca. Entonces, tanto y también debemos aceptar que la mayoría de los que estamos aquí comemos, ¿no? Respiramos. Entonces son necesidades del ser humano. Entonces cuando uno está bien, bueno, hay alguno que con alguna de las afirmaciones que haya dicho hasta ahora ya está diciendo, pero no nos vamos a poner exquisitos, ¿vale? Con eso, para los que entendáis cosas pues quizás un poco más profundas. Pero asumámoslo como lo que acabo de decir. Algunos están diciendo, ¿pero qué está diciendo? Bueno, los que hayan tenido que entender esto que acabo de decir, seguro que lo han entendido. Y habrá algunos otros que ya estarán diciendo, ¿pero este chaval qué está diciendo ahora? Bueno, esto perfecto, sigamos. Entonces, lo que a mí me interesa de todo esto es que cuando uno está en un estado ideal, es perfecto. Todo, yo puedo tener fuerza de voluntad y todo perfecto. Pero es que hemos experimentado, y lo que decía, como una parte natural de nuestra forma de ser como seres humanos, que no nos debemos de olvidar que vivimos dentro de un avatar, que nuestra alma está encarnada dentro de un avatar, de un cuerpo, de un vehículo, que es un ser humano. Este ser humano no eres tú, es un ser humano, es un vehículo que tienes temporalmente desde que naces hasta que mueres. Y es temporal. En este caso, en el mío, se llama Marcos, tiene 23 años, es blanco, tiene pecas, esto mide 1,80 m, pesa 70 kilos, pero yo no soy esto. Yo soy algo más que esto. Y lo bonito de verlo así es que te empiezas a desapegar un poco, pero también empiezas a comprender en dónde estás. Y no luches contra eso. Acéptalo porque no lo puedes cambiar. Acepta el avatar, acepta, digámoslo, como algunos dicen, como tu vehículo, otros lo llaman tu prisión, ¿no? Estoy encarcelado en un cuerpo. Bueno, yo no lo quiero ver desde el punto de vista negativo, como que esto es una cárcel para el alma, y como el arma, no el alma, perdón, que esto es realmente algo que nos limita. Yo prefiero verlo como, mirar, esto es lo que nos proporciona esta realidad. Esta realidad nos proporciona este avatar. Este avatar, si lo aprendo a jugar bien, me va a proporcionar unas sensaciones de gozo, alegría y plenitud muy, muy, muy bonitas. Por tanto, voy a aprender cómo funcionan las normas y me voy a hacer responsable de eso. Pues bueno, una de las cosas que debemos de entender es que el mundo es caos. Aceptar que el mundo es caos es aceptar algo muy bello y algo grandioso. Aceptar que el orden no existe, que el mundo es caos y el caos es el orden, pero el orden, cuando tratamos de ordenar la vida se vuelve caótica. Dejar de querer ordenarlo todo quizás sea el, el inicio para que realmente las cosas se ordenen por sí solas. Debemos de entender el caos, que el caos es el orden real, que la vida es caótica, que hoy estás muy bien, que tienes planeado lo que vas a hacer hoy, pero de repente te llaman por teléfono. Ya ha ocurrido cualquier desgracia, ha ocurrido cualquier inconveniente. Yo qué sé, pueden ocurrir mil cosas y a todos nos han ocurrido. Entonces, como decía, cuando uno está bien, sabemos que, bueno, la fuerza de voluntad puede funcionar. Pero un día que te ponen trabajo de más, un día que te llega una mala noticia, un día que te ofrecen un plan súper chulo y dices, venga, vale, sí, lo hago. Y te vas a comer a un restaurante, te desfasas comiendo cosas que están deliciosas, pero bueno, se te activa el sistema de la dopamina hasta las nubes, por tanto luego llegas a casa y quieres más, sigues teniendo gula, no sabes parar, te apetece verte 5.000 pelis, empiezas una serie y no sabes pararla, te tiras hasta las 6 de la mañana porque te quieres acabar la temporada, empiezas una inercia negativa, se te acumula el trabajo, estás muy cansado, tu rendimiento baja, tus decisiones empiezan a ser peores y entonces empiezas a vivir a remolque y empiezas a vivir totalmente perdido. Entonces ya no tomas buenas decisiones, ya has perdido el control, ya no estás equilibrado y por tanto, como no sepas parar a tiempo, esa inercia te va a consumir, esa inercia te va a dominar, tú te vas a pensar que estás teniendo el control hasta que llegue un día que toques fondo y digas, ostras, si realmente estaba bastante mal. Y eso es una cosa que nos pasa a todos. Por eso yo digo que la fuerza de voluntad es
es una cosa que puede funcionar bien en un inicio, cuando uno está bien, uno está motivado, se acaba de ver la película de Rocky y dice, ¡guau! Me voy a ir al gimnasio, voy a entrenar. Y entonces lo hacemos desde ahí. Pero, sin embargo, a la hora de la verdad, las cosas pueden funcionar en un inicio y debemos de aceptarlo como una condición del ser humano, pero luego el ser humano fluctúa, las emociones nos juegan un papel muy importante y tienen un protagonismo en nuestra vida. El papel protagonista es las emociones en muchos casos y por tanto las emociones son capaces de inhibirnos nuestro deseo, de nuestra fuerza de voluntad y al final acabamos cayendo y sometiéndonos en los mismos errores porque no comprendemos realmente dónde estamos jugando, cuál es nuestro avatar, que es este cuerpo. Pues bueno, dicho eso, el plano de la identidad es un plano muy interesante a cambiar también, porque nos hemos dado cuenta que el campo de la voluntad es un campo muy débil, es un campo que inicialmente funciona muy bien y a la larga hemos experimentado muchos de nosotros que al final acaba siendo una prisión. Y luego me decís, muy bien, pero es que hay gente que sí, que con la fuerza de voluntad ha conseguido lo que se ha propuesto. Y yo te digo, sí, es cierto, pero quitando un porcentaje pequeño de ellos, siempre por respeto y por no considerar que tengo la verdad absoluta, porque desde luego no la tengo. Y estas son las conclusiones de un joven ignorante. Esto estoy hablando desde mi propia experiencia y alguna cosa que he leído, pero mayoritariamente mi experiencia y me puedo equivocar perfectamente. Pero si observamos a esas personas que con fuerza de voluntad lo consiguen todo, suelen ser personas que tienen un componente egoico muy grande. Es decir, se piensan que si no lo hacen son unos fracasados. Por tanto, ya no es una cuestión de fuerza de voluntad, ya es una cuestión de más vergüenza o es una cuestión de que lo hacen porque se han comprometido de tal y tal forma que ahora mismo son presos de ese compromiso. ¿Y qué genera eso? Sí, muy bien, se han puesto súper fuertes. Sí, muy bien, han conseguido todo lo que se han propuesto. Pero fijaros en su cara, muchas veces os daréis cuenta que están amargados, que están frustrados, que realmente no están felices ni equilibrados. Se han vuelto presos de su deseo inicial que se convirtió en fuerza de voluntad, al final se convirtieron en presos de eso. Es como cuando yo empecé a comer súper sano y por comer súper sano me sentía súper mal si algún día comía algo, yo qué sé, que llevara 1 miligramo de aceite de girasol o 1 miligramo de azúcar o 1 miligramo de harina. Y ya pensaba que estaba jodiendo mi salud. Y lo que no me estaba dando cuenta es que lo que más jodía mi salud precisamente era tener esas creencias o esas actitudes tan discriminatorias y tan extremistas. Y eso es lo que verdaderamente, esa rigidez extrema, es lo que realmente te estaba enfermando por dentro, a mí personalmente. Eso era lo que verdaderamente, no enfermando a nivel físico, sino enfermándome a nivel mental. Es decir, me estaba envenenando y estaba cayendo en ese error del bien y el mal. Yo hago bien, los demás mal, todo el mundo está en la mierda, yo estoy bien. Y al final no deja de ser ego disfrazado de el bien. Por tanto, es otra cara del ego, pero del ego todos necesitamos el ego para vivir, no nos olvidemos de eso y no lo discriminemos el ego, no lo tratemos de evitar. El ego es maravilloso y el ego es necesario para vivir en esta realidad. No debemos decir esto es malo, esto es bueno y no debemos de caer en esa trampa, que esa es precisamente la trampa del ego. Debemos de entrar no en la trampa, perdón, debemos de entrar en el campo del amor. Y el amor no excluye, el amor incluye, el amor abraza y el amor acepta y el amor agradece todo tal y como es. Entonces yo debo de aceptar mi ego, pero el ego, yo debo de convivir con él, pero él no me debe de controlar a mí. Esa es la clave. Yo sin mi ego, yo sin Marcos, no soy capaz de vivir en esta experiencia terrenal. Por tanto, necesito de mi ego. Pero lo que necesito también es que el ego no me domine a mí, sino que el ego esté en su sitio, ni en un lado ni el otro. Sin embargo, en esta sociedad el ego no está en su sitio, el ego está en dominancia y el ego ejerce un papel dominante y por tanto somos presos del ego. Pero el ego lo debemos de colocar en su lugar y en su lugar estará perfectamente ordenado y hará completamente su función y será maravilloso. Entonces,
debemos de comprender eso. Debemos de comprender que nosotros, si controlamos el campo de la identidad, y ya volviendo ahí un poco, estamos entrando en un campo más profundo, el campo de la identidad. Yo soy así, yo soy abstemio. Por tanto, no beber alcohol deja de ser una posibilidad en mí. De hecho, no tengo ningún tipo de interés, no tengo ningún tipo de curiosidad. Me lo preguntaban ayer, de hecho. Pero Marcos, estaba cenando con una maravillosa amiga que tengo y que me siento muy afortunado de poder pasar tiempo con esa persona. Así que te mando un saludo muy grande desde aquí, que te amo mucho y me estás aportando cosas maravillosas. Pues estaba cenando con esa amiga tan maravillosa que la verdad que me está regalando muchísimas cosas y me está haciendo crecer como persona de una manera brutal. Y me decía, pero tú, Marcos, de verdad, ¿no tienes nada de interés en probar el alcohol? Y yo, no, no tengo ningún tipo de interés en probarlo. Y de hecho es que me causa hasta rechazo, le decía. No tengo, vamos, lo considero además, yo en mi identidad rechazo lo que viene de un laboratorio químico, cada vez más. Yo puedo sucumbir en un momento dado, pues yo qué sé, a unas croquetas caseras, por decir una cosa. Una bechamel hecha a mano, con harina, con pan rallado hecho a mano, en un momento, o pan rallado comprado, no me importa, pero que es solo pan rallado. ¿Sabes? Cosas, digamos, que pueden ser elaboraciones caseras. Pero si tú me das una Oreo o una galleta industrial o me causan rechazo. No puedo acercarme a una Oreo. O yo olí una Oreo de lejos y me daban náuseas. ¿Por qué? Porque eso es un laboratorio químico en una galleta. Pues eso poco a poco lo estoy cambiando y estoy transitando a una vida más natural. De hecho, ahora puedo decir con mucha alegría que toda mi cosmética es 100% natural. Mi desodorante, 100% natural. Ingrediente principal, aceite de oliva virgen extra. Colonia. He conseguido una colonia sin químicos también, que huele por lo visto muy bien, porque estoy preguntando a las personas. Hoy estaba con mi madre y mi madre dice, guau, que esta colonia es nueva, huele genial. Colonia sin químicos, basada en aromas esenciales y en aceite de oliva virgen extra y en aceite en cera de candelilla, creo que es. Aceite de candelilla o no sé, candelilla, tal. Para que sea vegano en vez de que sea cera de abeja. Es decir, vegano 100, pero 100, de verdad, 100% natural, basado en aromas esenciales, lo cual ya no solo es que huela bien, sino que encima aporta propiedades nutricionales y propiedades beneficiosas para tu salud. Ya no es una cuestión de oler simplemente bien, no es cuestión de que también estás beneficiando a tu salud. Entonces, eso, el gel del cuerpo que uso es una pastilla de jabón, también 100% natural. La pasta de dientes que uso, también 100% natural y sin flúor. El champú, también 100% natural y es fantástico. Viene derivado del coco y me funciona genial. Entonces, tanto el desodorante como el gel, como la pasta de dientes, como la colonia, a día de hoy son 100% naturales. Entonces mi identidad ha transicionado a eso. Yo un desodorante de industrial me causa repelús a día de hoy. No me gusta nada, de hecho lo detesto. Son olores que me parecen pura química, no me parecen olores para mí bonitos ni bellos. Me parecen olores que me causan rechazo, que los hemos normalizado, pero que no son para nada normales. Es irte a un laboratorio químico y empezar a mezclar cosas. Y desde luego, para el cuerpo yo sé que no son beneficiosos. Entonces, por eso me decía, ¿tú no tenías interés en beber alcohol? Y yo le decía, no, no tengo interés en beber alcohol porque la mayoría de las bebidas alcohólicas no son naturales. Es decir, tú me dices una cerveza o un vino y puedo llegar a entender que esos sean procesos más naturales a la hora de producirlos. Pero otras bebidas que, no sé, ¿de dónde vendrá la ginebra, el vodka? Esto, no, soy un ignorante, ¿eh? No, igual algunos de estos que he dicho sí que son completamente naturales. Pero luego elaboraciones, si no me equivoco, otras bebidas como el ron tienen mucho azúcar, si no me equivoco, o
hay diferentes bebidas, pero que ya no es solo eso. Tú no dices, me bebo una bebida. Normalmente un cubata lo mezclan con refrescos, que eso es, si miras la parte detrás de un refresco, es algo terrible. A mí me da yuyu, de verdad. Yo miro una Coca-Cola por detrás y yo no comprendo cómo eso se puede beber y cómo se puede considerar una bebida para el ser humano. Considero que el ser humano es capaz de, tiene un estómago maravilloso y que es capaz de procesar y digerir muchas cosas y que es capaz de tolerar muchas cosas. Pero también considero que eso está, esa habilidad la tenemos para un caso puntual donde sea inevitable y entonces a nivel de supervivencia hemos desarrollado unos mecanismos para poder no morirnos con cosas que no nos nutran y que las podamos procesar. Pero yo creo que el ser humano, por desconocimiento, no quiero hacer una crítica social en plan negativa de estamos en la mierda, no. Simplemente yo creo que la ignorancia o los hábitos nos han hecho caer en unas costumbres que desde luego no somos conscientes de hasta dónde llegan y no nos las cuestionamos nunca. Pero bueno, lo que sí que quería, por donde quiero ir, es, me decía, ¿tú no beberías eso? Y yo pienso en un cubata y digo, no, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque mi identidad me hace pensar que, sentir que eso lo rechazo. Entonces ya el campo de la identidad es un campo bastante interesante. Pero, ¿qué ocurre? Que para mí cambiar el campo de la identidad es muy difícil. Yo esto lo tengo así porque lo tengo desde pequeño. Pero una persona que bebe alcohol, cambiar su identidad a no bebo alcohol es una cosa que se puede lograr y que una vez se logra consigue resultados duraderos, pero es muy difícil de cambiar la identidad. Nos lo dicen así en los libros y está muy bien. Y, y nos dan técnicas como el, como que los hábitos acaban forjando una identidad. Entonces tener buenos hábitos acaban cambiando tu identidad. Por tanto, eso puede funcionar. Yo creo que otra forma de cambiar la identidad es el conocimiento. El conocimiento me parece una herramienta incluso más poderosa desde mi ignorancia que los hábitos. Es decir, si yo empiezo a comer bien, cambiaré mi identidad a ser una persona que come bien. Vale, yo creo que eso puede funcionar, pero a la vez no tanto, porque hay un componente todavía emocional que hay que vencer. Y los buenos hábitos yo creo que son capaces de habituarnos a algo, pero que nos habitúen a algo no significa que nos hayan hecho cambiar el pasado, que nos hayan hecho vencer esas emociones, esos platos que nos podían hacer nuestros padres o nuestros abuelos, o eso que comíamos en la playa, en todos los veranos, ese helado, esa pizza, ese tal que nos llevan a nuestra infancia y entonces esas emociones yo creo que son muy difíciles de vencer. ¿Y cómo se vence eso? Bueno, desde mi ignorancia habrá mejores técnicas, seguramente haya técnicas muy sofisticadas como la meditación, la hipnosis, quería decir, una buena hipnosis o unas terapias muy profundas, pero una de las que a mí más me sirven es el conocimiento. Conocer ciertas cosas, conocer cómo afectan ciertas cosas a nuestro organismo, el conocimiento es poder. Y entonces, si el conocimiento es poder, el conocimiento nos empodera. Y cuando una persona está empoderada, es una persona que puede generar cambios duraderos, porque puede cambiar su identidad y dice, oye, yo no quiero esto. Entonces, el conocimiento a mí me parece una herramienta muy poderosa para cambiar nuestra identidad. Ahora bien, como digo, me parece que es un campo bastante complicado, pero desde luego me parece más interesante que la fuerza de la voluntad. Y dicho eso, vamos a entrar ya un poquito que viene en relación con lo del podcast de la semana pasada y con lo de este podcast, que es en la parte del permitir. Yo me he dado cuenta de una cosa a nivel personal y esto es completamente desde mi experiencia. Es verdad que he leído cosas, es verdad que es mi experiencia y por tanto mi experiencia está condicionada por mis creencias, está condicionada por
Mis hábitos están condicionados por mi entorno, están condicionadas por mi ADN, es decir, mi genética, mi predisposición natural. Es decir, todo esto que yo os voy a decir aquí está hecho para mí. Por tanto, quedaros con lo que a vosotros os sirva, porque soy consciente de que en este mundo nos falta, en el mundo de la oratoria, en la divulgación, nos falta un componente muchas veces que es la empatía. Y no nos damos cuenta que muchas veces decimos esto es así y esto es asá, pero es que esto es así y esto es asá para ti, para el que lo ora, porque es lo que a ti te ha servido. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor otra persona tiene otras formas de pensar, otras vías por las que procesar, tiene otros caminos y son completamente válidos. Yo os voy a hablar del mío y os voy a hablar de lo que a mí me ha servido. Dicho esto, os lo cuento. Yo me he dado cuenta que para mí, para tomar buenas decisiones, para tener ganas de hacer ejercicio, para tener ganas de sentarme a meditar, para tener ganas de todas estas cosas que quiero hacer de corazón y que me autosaboteo, pero porque realmente he estado desequilibrado, ¿cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo permitir sanar ese desequilibrio? ¿Con fuerza de voluntad? No. ¿Con cambiar la identidad? No. Yo personalmente pienso que la identidad con el conocimiento y con la calma, que por aquí vamos a ir, por aquí es donde vamos a ir, la identidad se cambia sola. Se va cambiando sola, se va forjando poco a poco, capa a capa, y poco a poco va venciendo a la identidad antigua. Pero cambiar la identidad, para mí, es un trabajo, es una carrera de fondo, no es una cosa inmediata. Por eso os digo que igual con una hipnosis o igual con alguna terapia profunda, somos capaces de cambiarlo de forma inmediata. Ahora bien, como como todo, muchas de las cosas que queremos que sean rápidas al final acaban siendo lentas. Por tanto, yo creo, y a mí me gusta mucho el cocinar a fuego lento. Me gusta el que las lentejas, los garbanzos, los guisos se hagan al chup chup durante horas, que un caldito se haga durante horas. Me gusta cocinar las cosas a fuego lento. No niego la posibilidad de que haya algo que se cocine de forma rápida y salga excelente, como puede ser un cambio de identidad inmediato. Todo esto es metafórico, claro, lo del cocinar, ¿no? Sin embargo, para mí cocinar a fuego lento tiene una cosa maravillosa que es que cuando uno cocina a fuego lento, tiene una cosa dentro, que es la paciencia. Por tanto, cuando uno cocina rápido, lo que tiene es impaciencia. Suele ser una persona que lo quiere todo ya, ya, ya. Impaciencia significa no aceptar las cosas tal y como vienen. Y una persona que tiene paciencia es una persona que acepta y que espera pacientemente a su recompensa, que espera con tranquilidad a su recompensa. Y eso es una cosa a la que yo quiero transicionar, porque yo me doy cuenta que he sido una persona muy impulsiva, que quería algo y lo tenía al momento, o me esforzaba para tenerlo al momento. Pero quiero aprender a transitar a un estado en el que vaya con más calma. Así que, por eso para mí, en los cambios lentos, los cambios de la identidad, de la dimensión de la identidad y al final decir, oye, que yo soy abstemio, o una persona que dice, oye, yo soy vegano, todo este tipo de cambios, yo creo que eso se debe de favorecer y que se debe de cocinar a fuego lento. Entonces, volviendo al título del podcast 31, permitir. ¿Cómo podemos permitir esos cambios? ¿Cómo podemos permitir el meditar? ¿Cómo podemos permitir el entrenar? ¿Cómo podemos permitir todas esas cosas, esos estados donde somos capaces de tomar buenas decisiones? No creo en la fuerza de voluntad, pero sí creo en la fuerza de las decisiones. Es decir, nosotros tomamos decisiones constantemente y tener esa capacidad de tomar buenas decisiones, nuestro ego nos hace creer que es a base de fuerza de voluntad. Y no, no es así. Tomar buenas decisiones no se hace con la fuerza de voluntad, se hace con el corazón, no con la mente. Y tomar buenas decisiones se toman desde el amarte. Es decir, si yo me amo a mí mismo, si yo me quiero dar lo mejor a mí mismo, entonces tomaré las decisiones que me den lo mejor. Sin embargo, si yo estoy acelerado,
tomaré las decisiones según lo que mi mente se invente, la película que mi mente se invente. Si, por ejemplo, me quiero comer unos dátiles que sé que no me hacen bien porque me pongo y me como 2 cajas de dátiles, mi mente mira, no, porque mira, tú te lo mereces porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto otro, y te buscará mil justificaciones para que al final te lo acabes comprando y acabes sucumbiendo. Porque vives desde la mente. Pero si vives desde el corazón, si vives desde el darte a lo mejor, no vas a hacer eso. Y claro que vas a ser consciente de que tienes ganas, que tienes deseo, que tu mente te está impulsando. Pero tomar buenas decisiones es pasar de vivir en la mente a vivir al corazón. Entonces, ¿cómo podemos permitir, ojo, permitir que nuestro sistema de decisiones y nuestro sistema de pensamiento esté ubicado en la franja amorosa del corazón en vez de la franja acelerada y estresada de la mente? Pues muy bien y muy fácil. Para mí, permitir eso se permite con el descanso y con el conocimiento intuitivo en parte. Me explico, me voy a explicar. ¿A qué me refiero con el descanso y con el conocimiento intuitivo? Muy sencillo. Si yo, por ejemplo, he ejecutado una, una acción que me ha requerido mucho pensamiento, incluso un estrés, un estrés inteligente. Por ejemplo, antes estaba con el Excel haciendo unos cálculos numéricos y estaba pensando, pues ajustando cuentas, estaba tomando una serie de decisiones. Y entonces eso requiere mucha mente, porque en mi caso esas decisiones involucran cuánto dinero dedico a esto, cuánto dinero dedico a esto otro, cuánto dinero pago a esta persona, cuánto dinero, porque en mi caso tenía que pagar a una persona. Y entonces en ese momento aparecen cosas como la avaricia. Y aparecen esos deseos de decir, ay, voy a buscar la excusa perfecta para justificar pagar menos y así de esa forma me quedo yo un poquito más. Y aparecen esos deseos que consumen la energía porque estás dejando que la avaricia entre, y la avaricia es una densidad, una energía con muy baja vibración. Entonces al momento que entra la avaricia, en ese momento tu vibración baja al momento. Lo que tú vibras es completamente inferior a lo que vibrabas antes. Por tanto, cuando me he sorprendido que estaba en el ordenador ya cerca de 2 horas con el Excel tomando decisiones y tal, me he dado cuenta que estaba acelerado. Inmediatamente quería descansar. Pero ¿cómo podía descansar? Y esto es lo que os decía yo de la parte intuitiva. Bueno, aquí vamos a abrir un melón, pero este melón no voy a profundizar en él, pero yo lo que he hecho básicamente es pedir ayuda. ¿A quién he pedido ayuda? En este caso he pedido ayuda a esa fuerza universal que nos mantiene con vida. A base de leer un libro que se titula La vida secreta de Jesús, he decidido llamarlo como lo llama el propio Jesús de Nazaret, que se dirige a él como Awoun. Awoun es una palabra que se utilizaba mucho antes y viene del hebreo, si no me equivoco. Y es como se dirigen al Padre Celestial y al Todopoderoso. Y ese es el nombre con el que se refieren. Entonces yo le digo a Awoun, muéstrame la guía, muéstrame ayuda, muéstrame sabiduría para conseguir descansar. Y en ese momento que pido ayuda, recordemos esto. Por eso digo que no voy a profundizar este melón, posiblemente se convierta en un podcast esto, simplemente esto se convierta en un podcast entero. Pero hay una frase bíblica que dice, pide y se te dará. Para mí, y esto es una cosa que aprendí a través del curso de milagros, por lo que me contó mi madre, que mi madre ha estudiado el libro del curso de milagros y ella me contaba, una persona, ella me decía, yo le decía, mamá, pero es que quiero ayudar a este amigo. Y me decía, no le ayudes. Y yo, pero ¿por qué no? Si yo veo que se está equivocando en la vida y yo le puedo ayudar. Y lo primero que me hacía ver es que ¿por qué yo tengo la razón? Y lo segundo que me hacía ver es, si no te pide ayuda, no se la des. Porque, y esto es una parte conflictiva, lo sé, por eso digo que no voy a entrar en profundidad. Y eso ya es un tema que es un debate para otro podcast. Pero básicamente lo que venía a decir es que la persona que realmente quiere ser ayudada es la persona que pide ayuda. Ahora bien, hay formas de pedir ayuda y pedir ayuda, no es como, por favor, ayúdame, tal. Muchas veces yo creo que cuando una persona te está gritando a la cara, también te está pidiendo ayuda, aunque te esté acusando de cosas, puede ser otra forma de pedirte ayuda. Sin embargo, cuando una persona pide ayuda, es una persona que se abre a ser ayudada. ¿Entendemos eso?
Entonces, que una persona sea abierta, que si una persona se abra a ser ayudada, favorece que la ayudes y favorece que seas, que recibas ayuda, ¿no? Entonces, si tú pides, se te dará. ¿Qué quiere decir eso? Pide y se te dará. Yo considero personalmente, y aquí me quito totalmente el filtro, hay energías universales, ángeles, energías, entes, como quieramos llamarlo. Yo estoy convencido dentro de mí que hay cosas aquí alrededor nuestro que nos están escuchando en cada instante. Están deseando ayudarnos y guiarnos. Pero hasta que nosotros no decretamos y no les concedemos el permiso, como nosotros tenemos libre albedrío, ellos no pueden interferir en nuestro libre albedrío. Así lo siento yo. Entonces, si yo en mi libre albedrío decido no pedir ayuda y me bloqueo y lo quiero hacer todo a mi manera, no voy a ser ayudado. Pero en el momento que yo me abro y digo, por favor, aún, por favor, energías, por favor, lo que esté aquí conmigo escuchando todo esto, ayudadme. En ese momento que yo me abro, como mi libre albedrío ha permitido recibir ayuda externa, seré ayudado por fuerzas externas. Y eso lo considero y lo siento yo en mi interior. Y de hecho es una de las cosas que yo quiero adoptar como un hábito. Decretar, orar, como un católico que empieza a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, o Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, ¿no? Es decir, cuando empiezan a rezar y después de rezar su oración, es decir, su apertura, es decir, su inicio de pedir ayuda, se abren, es decir, ya decretan su deseo. Entonces, tú puedes pedir para aquello que te preocupa, para aquello que tienes miedo o para aquello que deseas de corazón. Entonces, se puede pedir por muchas cosas, a lo que sea, joder, tengo miedo de esto y quiero ver esto desde mi ser de luz. O ahora mismo quiero descansar y no sé cómo, es decir, pues pedir conocimiento. O ahora mismo, joder, es que deseo que la abundancia económica llegue a mi vida o que llegue un trabajo que me haga vibrar alto, perfecto. O quiero que llegue la sabiduría para saber permitir, tratando un poco la temática de este podcast, para saber permitir cómo equilibrarme y volver a la calma. Es decir, puedes pedir cualquier cosa, absolutamente todo lo que pase por tu mente lo puedes pedir. Entonces, pido, por ejemplo, ir alegre hoy, en el día de hoy, y pido que me ayudes a derrochar amor y que, como dice María Teresa de Calcuta, que por cada persona por la que pase a su lado, se vaya... Bueno, la voy a leer literalmente la frase. Espera un segundo. El segundo ha pasado. Pues mira, María Teresa de Calcuta dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Entonces tú puedes pedir eso, puedes pedir, joder, quiero alegría para que, yo qué sé, si soy médico, para que cada paciente se vaya más feliz a su casa. Estoy aquí tratando personas que están bastante estresadas porque vienen a un hospital y porque vienen a hacerse pruebas, por ejemplo. Pues ojalá les pueda dar paz y les pueda hacer que su día, en vez de que simplemente ayudarles como médico, ayudarles en una densidad más profunda y enriquecerles el día. O trabajo en una tienda y ojalá pueda dar amor. O trabajo en cualquier lugar y, por ejemplo, en una oficina con ingenieros. Pues ojalá pueda hacer que mis compañeros echen unas risas y en el descanso del desayuno o del almuerzo les cuente un chiste y nos riamos todos y generemos una energía súper bonita en el trabajo. Lo que sea. Pero puedes pedir también ese tipo de cosas. No solo tenemos que pedir cosas completamente malas o deseos de, oh, quiero un Ferrari F no sé cuántos, 58, 48, de 600 caballos y descapotable. No, no se trata de eso. Se trata de otro tipo de deseos en un momento dado, ¿no? Deseos para obrar el bien, para generar un impacto bello y positivo en el mundo. Estamos hablando de algo que, desde luego, va en pro a la humanidad, va en buscar ayudar al prójimo, va en buscar estar yo bien para poder ayudar a otros también. Ojo, eso también es muy importante. Es decir, lo que yo deseo, lo que yo pido, realmente tiene una energía muy bonita asociada. Y debemos empezar a entender qué influencia tiene todo.
Nuestros pensamientos son energía. Nuestra voz, mi voz ahora mismo, está vibrando. La onda vibra, la está captando un micrófono. Ese micrófono está captando una señal de audio que está siendo traducida y ahora tú la estás escuchando a través de un altavoz o unos auriculares y estás escuchándolo en forma de sonido. Es decir, todo es energía, todo. Y hay una energía que es invisible, las ondas de radio, el wifi, pero que no las veamos no significa que no estén ahí. Es un campo al que no hemos llegado con la ciencia de forma intelectual, pero sí que hemos llegado con otras ciencias más esotéricas o más ancestrales y de las que hablan todas las filosofías. Y por tanto, se merecen un respeto, porque si esto es una sabiduría que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales y que ya se empezaron a dar cuenta los primeros seres humanos y se empezaron a estudiar en culturas como la taoísta, en culturas como los chamanes, se empezó a estudiar ahora mismo en la New Age americana, todo esto, el campo energético es un campo que debemos de prestar atención, porque está aquí, está con nosotros y no nos debemos de olvidar nunca de él, porque el mundo terrenal, el mundo físico es muy seductor. Nos hace pensar que tenemos que obrar en el mundo físico exclusivamente, en el mundo exterior, en el mundo de lo que vemos, la materia. Pero no nos debemos de olvidar que la materia es una expresión de la no materia. Es decir, que el mundo invisible es un 99, creo, por lo que he leído en ciertos libros. Ahora bien, estos libros no los he constatado de forma científica, pero lo que se dice es que el mundo invisible es un 99,99999% de la realidad y que por tanto el mundo físico es solo un 0,0000001% de la realidad. Y nosotros pensamos que el mundo físico es un 100% y sin embargo el mundo físico es un 0,00001% o no sé cuánto era de la realidad. Y que por lo visto hay como estudios científicos o estudios que lo han corroborado. Así que fijaros lo torpes que somos. Pensamos que la realidad es lo que realmente es un 0,00001% de la realidad y no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Por tanto, la influencia energética, ojo, lo físico es una expresión de la energía. Es decir, un sólido es energía, todo es energía. Entonces, realmente entender el mundo energético es muy interesante. Y desde luego, ya no más que interesante, yo creo que debería ser tan básico como aprender a sumar. De hecho, y aquí sí que lo suelto, esta bombita, yo creo que no nos enseñan a controlar el campo energético en los colegios porque no interesa. Es decir, ya no es solo los típicos debates de, no, es que nos deberían de enseñar sobre salud mental, sobre aprender a gestionar las emociones, que yo por supuesto que estoy súper a favor de eso. O nos deberían de enseñar a meditar, o nos deberían de enseñar, pues yo estoy súper a favor de que en el colegio, más que enseñarnos análisis sintáctico y más que enseñarnos historia, que bueno, que en muchos casos esa historia se sabe que no es la correcta, que es una historia completamente inventada para que adoctrinemos al ser humano, es decir, es historia falsa, pero claro, como no podemos retroceder 200 años, 100 años para corroborar si es verdadera esa historia. Y lo peor es que a nuestros abuelos le contaron la misma, a nuestros profesores le contaron la misma y a nosotros nos cuentan la misma, nos pensamos que es la realidad porque a cualquier persona que consideremos de autoridad, que sea mayor que nosotros y que nos haya educado, es su verdad, pero a lo mejor es que hasta su verdad es falsa. Entonces el sistema educativo es un sistema que para mí la palabra que lo definiría sería corrupto. Es decir, es un sistema corrompido mayoritariamente para favorecer que el ser humano no desarrolle todas sus capacidades. Y realmente nos han vendido la moto de que el sistema educativo está muy bien y que funciona bien en muchos casos y que nos enseñan cosas súper útiles y necesarias. Pero, por ejemplo, cosas como entender cómo funcionan las energías, cómo funciona la energía de la inspiración, cómo funciona la energía de, yo qué sé, de la rabia y el enfado, cómo podemos canalizarlas para crear algo bello y cómo podemos canalizar el amor, la alegría, la ilusión también para crear algo bello. Comprendernos, comprender nuestras emociones, comprender nuestros niveles energéticos. Eso no nos lo enseñan. Y cómo, ojo, hacer magia y alquimia con la energía. Todo eso, pues no nos es enseñado y desde luego a mí me parece que
en los debates de cómo debería ser un sistema educativo correcto, yo creo que entender ese tipo de cosas para mí debería ser una asignatura troncal como lengua y matemáticas, totalmente. Y, y ojo que yo no digo que estudiar el Quijote y estudiar Cervantes y Pío Baroja y la generación del 98, del 90, o como sea, del 27, es decir, todas estas cosas literarias que son maravillosas y que obviamente han hecho mucho bien, pero han hecho mucho bien y sobre todo hicieron mucho bien y es historia, ¿no? Pero hay una cosa que es que nosotros vivimos en el presente y en el presente debemos de saber vivir. Y en ese saber vivir en el presente vivimos en un mundo energético. Y me parece muy interesante que aprendamos a dominar y comprender este mundo. Por tanto, aquí estábamos hablando antes de que para mí lo importante era el descanso y comprender cómo funcionan ciertos procesos a través de la intuición. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo de estar involucrando mucha de mi energía mental, como os decía, en el Excel, haciendo números y pensando en cómo pagar a una persona en concreto que tengo que pagar, y esa persona que tengo que pagar me aparece una energía que es de baja vibración, como puede ser la avaricia, de cómo puedo racanear un poco para pagarle menos y así yo ganar más. Y como ha aparecido eso, he tenido que trascenderlo y decir, concéntrate en dar amor. ¿Cuál es el precio que tu corazón considera justo? Este. ¿Tu mente cómo considera ese precio? Considera que es un precio muy elevado. Sin embargo, es un precio que tiene una energía muy bonita. Por tanto, tengo que soltar el plano mental y tengo que decidir desde el plano del corazón. Y por tanto he dejado ese precio con una sonrisa interna de mi corazón y con un malestar en mi mente. Pero yo quiero vivir desde un campo del corazón. Y no quiero caer en ese mensaje happy flower de no, siempre es del corazón, tal. No, tenemos que usar el intelecto. Y no siempre más es mejor. No puedes decir, oye, voy a pagar tanto, 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 porque entonces al final caemos en el error de que nuestra empresa se puede ir a pique, que nuestro negocio puede funcionar mal. Pero dentro de un campo, que desde luego el corazón, estábamos hablando de pagar. Estamos hablando de pagar un poquito más, que un poquito más es perfectamente asumible, que no es un gasto que vaya a arruinar la empresa para nada, es un gasto que perfectamente lo único que va a generar es un campo, lo que va a generar es una armonía dentro de la empresa y por tanto esa armonía va a generar una energía muy bonita, tanto para esa persona que va a cobrar como para mí. Por tanto, es un ganar-ganar. Para mí es un ganar-ganar para ella y es un ganar-ganar entonces para toda la humanidad, para todo el universo, porque es dinero feliz en movimiento. En vez de si yo decido bajar los precios, entonces lo que se está moviendo es dinero infeliz porque es la avaricia. Yo me estoy ganando un poquito más, ella un poquito menos y por tanto esa pequeña diferencia, esa sutil diferencia, porque estamos hablando de una sutil diferencia de nada, de muy, muy pocos euros. Pero esa sutil diferencia por día lo que genera es esa sensación de estoy siendo mal pagada, no es justo, o está generando la sensación de estoy pagando yo menos, pero es que en realidad quiero pagar más, pero es que así gano yo más. Entonces al final está generando fricción y tenemos que tener en cuenta cómo nos está haciendo sentir algo. Pero bueno, a lo que voy, para no ir mucho del tema, aunque creo que son cosas interesantes, vamos a irnos ya a la parte que vamos a tratar, el permitir. Es decir, cuando yo he llegado a ese punto en el que estaba hace un rato con el Excel ahí completamente agitado y después de pensar estaba ya con ganas de irme a la cocina. A eso son pistas. Te quieres ir a la cocina, comer algo dulce, o te quieres poner con el móvil, a ver redes sociales, a ver un monólogo, es decir, a evadirte. Cuando estás llegando a ese umbral, debes de aprender a reconocer que estás llegando a un punto de que te estás agitando demasiado y el cuerpo necesita una salida de emergencia de forma natural. Esa salida de emergencia suele ser la evasión, para no pensar más, para no estar más tiempo concentrado en algo. Por tanto,
aquí viene esa parte muy interesante, que es el decir, vale, he parado. Y en ese momento de parón hay un vacío. Estás con ansia, quieres ponerte música, quieres mirar el móvil, estás con vértigo en el silencio, estás con vértigo en el vacío. Y en ese momento yo lo que he hecho, y aquí vamos hilando ya cositas, lo que he hecho es pedir. En ese momento de pedir es que necesito ahora descansar. Me decía, cuando he pedido ayuda, al momento mi intuición y mi corazón, esa vocecita interna se ha activado. Cuando tú te abres, empiezas a recibir. Algunos que sean muy mentales y muy científicos dirán que es tu subconsciente o el sistema de activación reticular y más. Me da igual lo que creas. Yo lo llamo la vocecita, es decir, una voz bondadosa que convive dentro de mí, que habla desde el corazón. Yo lo considero así, una voz bondadosa que está en mí y que siempre su mensaje viene desde la armonía, desde la luz y desde la paz. Entonces empecé a escuchar y me dice, ahora lo que necesitas es descansar. En ese descansar, ¿y qué es lo que te hace descansar? La meditación. Y al momento me decía, pero ahora mismo la meditación es muy agresiva. Entonces lo que necesitas es relajarte. ¿Cómo te puedes relajar? Pues mira, si te tumbas a dormir ahora mismo, porque es ya de noche, es de madrugada, será a las 4:30 de la madrugada, si si me tumbo a dormir ahora, lo que va a pasar es que me voy a dormir agitado. Por tanto, antes de irme a dormir, me quiero ir a dormir relajado para que mañana no empiece el día agitado. Si yo me duermo agitado, mañana me despierto agitado. Me despierto con la misma energía, me despierto con la misma inercia. Entonces quiero relajarme y en ese momento me han propuesto unas soluciones. Esas soluciones me iban a proporcionar relajarme. Esa relajación, las soluciones son cosas que que me servían. Y a consecuencia me he puesto a grabar este podcast porque una de las cosas que quería era sintetizar una serie de cosas y este podcast a mí me está relajando porque me está ayudando a ordenarme también. Entonces, yo estaba, pero también me había propuesto otra cosa. Y a base de relajarme aquí, me voy a tranquilizar, me voy a desahogar, voy a sanar y por tanto me podré ir a dormir relajado y me podré ir a dormir equilibrado. Porque el desequilibrio que me ha generado, que, ojo, no es malo, era una cosa necesaria ese Excel, pero el desequilibrio que me ha generado ahora mismo está siendo compensado y por tanto viviré en armonía y seguiré tomando decisiones desde el corazón y no iré a la cocina y generaré una ansia por comer algo dulce o por comer algo tal. No, tomaré la decisión de que, ¿cuál? De yo me amo y como yo me amo, me quiero dar lo mejor porque es lo que yo me merezco. Lo mejor, lo único que quiero es cuidar este templo, cuidar este vehículo, cuidar este avatar con el que convivo aquí. Entonces, debemos de permitir. En ese permitir debemos de reconocer muchas veces una terapia de choque como sentarse a meditar con tanta agitación. Quizás sea demasiado agresivo. Escúchate y quizás haz una transición suave. No tienes que ser tan burro de todo o nada. Muchas veces quizás la transición suave sea ponerte una canción que te relaje o durante un rato te pones a escuchar música o te pones una película, porque las películas para mí personalmente tienen una magia en concreto, que a través de la imagen, a través del sonido y a través eh, de las historias nos inducen unos estados y nos inducen unas emociones. Y eso es precioso. Si tú te pones una película que te relaja, que te hace soñar, que te hace vibrar, esa película que te está haciendo vibrar te relaja. Al relajarte te estás metiendo en un estado favorable para luego ponerte a meditar, para luego ponerte a escribir y para luego irte a dormir, por ejemplo. Eso hay que cogerlo con pinzas porque también ver películas y ver series puede ser justo lo contrario, puede ser una evasión y puede ser una adicción. Entonces tenemos que ser sabios y aquí, pero esto ya va para otro podcast también. Entonces, básicamente eso. Y luego también debemos de aprender para permitir, tenemos que definir cuál es nuestro límite. Si yo supero ese límite, yo sé que empiezo a generar una inercia que nos consume. Y además en esto no debemos de ser nada, no debemos de titubear y debemos de tener súper claro. Es decir, he trabajado 12 horas, sé que me quedan un montón de cosas por hacer, sé que me quedan un montón de tareas, pero sí, 12 horas no me refiero de trabajo intenso. Yo sé que llevo 12 horas del día haciendo cosas.
Por tanto, ahora ya las otras 12 que quedan, por ejemplo, en mi caso es el 12-12, lo llamo así, que esto me lo dijo una terapeuta. De hecho, por eso os digo que esto es muy personal mío. Me dijo una terapeuta, a mí me llega el 12-12, Marcos, y yo, ¿el 12-12? ¿Qué es el 12-12? Tú tienes que tener 12 horas en el día para tu descanso y tu equilibrio. 12 horas pueden ser involucradas para dormir, irte a pasear, meditar, escribir, estar en silencio, respirando, tranquilizarte y verte una película calmada que te haga vibrar. Todas esas cosas están dentro de ese 12. Cuando tú tienes ese 12-12 donde no piensas tanto, donde estás tu sistema tranquilo, donde tú estás relajado, luego tus otras 12 horas, es decir, pero esas 12 horas a lo mejor puede ser ir a entrenar, puede ser trabajar, puede ser mm, cosas intelectuales que requieren de mi intelecto, que requieren de estudio, ¿no? Por ejemplo, ciertos libros. Esas 12 horas activas, digámoslo así, van a ser increíblemente productivas. Y yo me he dado cuenta de una cosa, cuando yo descanso, cuando yo permito el descanso, que eso es lo que veníamos a tratar aquí hoy, cuando yo permito ese descanso ocurre un milagro. El milagro es el siguiente, yo no me tengo que esforzar, ni tengo que yo no me tengo que esforzar para que las cosas salgan, yo no me tengo que esforzar para tomar acción, yo no me tengo que esforzar para entrar en un estado mental favorable, no me tengo que esforzar para nada porque ocurrió una cosa mágica. Yo me he dado cuenta que mi identidad es muy activa y que cuando yo estoy perezoso y que yo pienso, Marcos, estoy vago, yo soy una persona vaga, soy una persona débil, para nada soy débil. Yo me doy cuenta que cuando tengo descanso en el cuerpo, soy una persona extremadamente activa y extremadamente resolutiva y me pongo, pero cuando estoy acelerado, es decir, llevo, en vez de permitirme 12 horas de descanso, me estoy permitiendo 3, 4 al día, duermo poco, hago todo el rato, no paro. No es que sea una persona poco resolutiva, es que empiezo a ser poco productivo, te empieza a bajar muchísimo la vibración, no estás tan alegre, no estás tan presente, no sientes la vida, no favoreces nada, te vuelves mental, empiezas a intelectualizar lo que crees que es mejor para ti, y empiezas a tomar las decisiones desde la mente, empiezas a tener que activar la fuerza de voluntad, encima te sientes fatal porque no entrenas, no meditas, no haces cosas porque es que la energía es tan arrolladora que tú si te sientas a meditar es como si te pasara un tranvía por encima. Es decir, no estás en un estado favorable para que esas cosas se permitan y por tanto cuando no lo haces te sientes encima mal, encima te estás identificando con tu cuerpo, que es una base de ego desequilibrado. Entonces al final empezamos a generar ahí una serie de cosas que son desde luego un conflicto muy grande interno. Por tanto, permitir el descanso nos ayuda a cambiar a fuego lento la identidad que hemos hablado que es mucho más poderosa que la fuerza de voluntad. Ir a fuego lento nos permite tener paciencia, nos permite amarnos en el proceso y nos permite aceptar las cosas. También el permitir, a mí me llega con el descanso, tener momentos, yo lo llamo el 12-12, si os lo queréis quedar, os lo quedáis para vosotros, pero esas 12 horas para vosotros de caminar, de ir tranquilo, es un momento en el que la actividad cerebral está bajo mínimos, es un momento en el que nos basamos en la relajación y cuando eso ocurre, vosotros lo veréis por vosotros mismos, todo lo demás brilla, se ilumina, ocurren los milagros, ocurre la magia, la energía está a vuestro favor, estáis equilibrados, estáis serenos, tomáis buenas decisiones, sois alegres, vuestra productividad es máxima y por tanto menos es más. Y luego también, como os decía, en esos momentos en los que estéis transicionando de un estado a otro, cuando estéis agitados y estéis perdidos en ese momento, pedir, pedir, pedir. Bueno, pedir siempre, no solo en esos momentos que estéis transicionando, pedir siempre. Y en ese momento que pidáis, en ese momento que tengáis cualquier tipo de petición, abriros y empezar a escuchar y empezar a ser sabios. Permitir es ser sabios y decir, oye, vamos a hacer quizás un cambio paulatino o igual ahora mismo siento que tengo que sentarme a meditar a lo bruto. Puede ser también, depende de lo que te guíe, tu brújula interna te guía, tú sabes. Oye, que me tengo que sentar ahora a meditar a lo bruto, perfecto, y me siento y lo hago, perfecto. Pero también podemos hacer una transición paulatina. Me relajo, me veo una película, o me voy, me ceno algo tranquilo, me hago una buena ensalada, o me voy, me doy un paseo al atardecer o por la noche, o me cojo, me pongo una música, me relajo, me tumbo, o
lo que te sirva. Y eso luego te va a hacer estar relajado porque sueltas, no tienes deseo de hacer nada, ya has terminado tu jornada de trabajo, ya has terminado, ahora solo es tu jornada de relajación. Y en ese momento en el que tú no tienes que hacer algo dentro de 3 horas o 4 horas, no, eso lo bloqueas, ya es simplemente relajarte. Y cuando es relajarte, va a haber un momento en el que dices, wow, ahora estoy tan bien que ahora sí que siento que me quiero sentar a meditar porque estoy gozoso, estoy en paz y estoy dichoso. Y ahí es donde empieza la magia. Así que permitámoslo. Esto es una cosa que se debe de permitir, no se debe de forzar. Cambiar la identidad es la clave, pero cambiar la identidad yo creo que mejor a fuego lento y a través de la calma, a través del conocimiento, a través de la relajación. Y de pedir y dejar que aún la energía de Dios, Jesús, quien sea, Alá, como lo quieras llamar, entre en ti poco a poco, pero entra la energía, entra a través del libre albedrío cuando tú lo permites. ¿Quién recibe la ayuda? Quien pide ayuda. Punto. Así de sencillo. A las otras personas quizás les manden señales, pero si no saben abrirse, por muchas señales que recibas, oye, que necesitas ser ayudado, oye, que necesitas ser ayudado, pero si no ves las señales porque no te abres a la ayuda, pues igual no la recibes o es muy difícil que la recibas. No digo que no la recibas siempre, pero sí que es cierto que va a costar mucho más y esto lo digo por mi propia experiencia. Pedir y se te dará, pide y se te dará. Hay cosas invisibles que están entre nosotros, como las ondas de radio y las ondas de wifi. Que no las veamos no significa que no estén entre nosotros. Y teniendo en cuenta que los textos sagrados basados en ciencia dicen que la realidad física es solo un 0,00001% y que el resto, es decir, 99,9991% es invisible, hay algo que debe estar por aquí entre nosotros y que nos debe de escuchar. Entonces, ábrete, 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 pide, 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 pide y veremos cómo algo mágico quizás empiece a orquestarse en el mundo visible y en el mundo de la forma. El decreto tiene poder. Dejémonos ayudar, seamos sabios en el proceso, escuchemos a nuestro corazón, decidamos con el corazón y no con la mente agitada y estresada, sí con el corazón que se ama, el corazón que se ama a uno mismo, que se quiere proporcionar lo mejor, que no nos conformamos con menos, no nos conformamos con otra cosa que amarnos, porque comprendemos que cuando yo me amo, todo en consecuencia me ama. Mi capacidad de amar es proporcional a la forma en la que me amo. Yo amo a los demás en la misma proporción que me amo a mí. Y esto lo voy a poner un poco en cuarentena, pero yo creo que sí. Es decir, yo me doy cuenta que cuanto más compasivo soy conmigo, más compasivo soy con el mundo. Antes yo podía juzgar a las personas más, pero es que también me juzgaba más a mí. Y cuando yo soy compasivo conmigo y me dicen, no, pero es que mira lo que ha hecho, este conductor de autobús, este conductor de coche, mira lo que ha hecho casi para matarnos. Y yo, pero yo siempre digo, a ver, yo estoy seguro que cuando esa persona se levantó por la mañana y se cruzó por mi carril y casi nos chocamos, yo creo que se levantó por la mañana y yo no creo que dijera, hoy me voy a levantar y voy a chocarme frontalmente contra un coche. O me voy a empezar a cruzar poco a poco sin poner intermitente y voy a asustar a una persona. Yo creo que esa persona no se ha levantado con esa intención. Yo creo que es una persona que se ha despistado, como me puede pasar a mí, y por tanto ha ocurrido esto. Vale, pero eso ha ocurrido porque ese tipo de compasión, donde yo no entro en conflicto y donde la persona me dice, ay, lo siento, lo siento, lo siento, y yo le digo, no pasa nada, nos puede pasar a todo el mundo, porque luego muchas piden perdón, pero sin embargo hay otras que se ponen histéricas, que se ponen a pitar como locas, que se ponen a insultar, gilipollas, ay, tu puta madre, aprende a conducir. Entonces, se ponen así, y yo me siento muy relajado. ¿Por qué me siento relajado? Porque he trabajado la compasión, la autocompasión, y por tanto, como es adentro es afuera, la puedo expandir a los demás. Pero bueno, yo doy lo que recibo y luego recibo lo que doy. Entonces, si yo recibo de mí mismo amor propio puro, soy capaz de dar, yo recibo y luego doy lo que recibo. Entonces, si yo recibo de mí mismo amor propio, luego soy capaz de dar amor a los demás.
Entonces quiero amarme, quiero cultivar esa parte bondadosa, cariñosa y que vibra alto dentro de mí. Por tanto, tomemos esas decisiones desde el corazón y para hacer eso y para estar equilibrados y para estar sanos, debemos de permitirlo. ¿Cómo? Con el menos es más. Con el conocimiento y con el saber interno y tomar las decisiones desde el corazón y abrirnos a ese campo invisible que está aquí, que es bondadoso y que nos está escuchando, está esperando para ayudarnos para cuando pidamos ayuda. Así lo siento yo y espero que este podcast te haya resultado de valor. Yo creo que aquí hay bastantes cosas bastante interesantes. Si consideras que este podcast puede resultar de ayuda a alguien que te venga al corazón, a la mente, a cualquiera de los dos lados, pues porque te pueden llegar a cualquiera de los dos lados, es decir, lo puedes intelectualizar o te puede venir al corazón. En el corazón, de hecho, una peculiaridad que tiene es que te viene alguien al corazón y no sabes por qué se lo tienes que enviar a esa persona, pero tú sientes que se lo tienes que enviar a esa persona. Ahora, si te pregunto, tú me dices, pues no tengo ni idea de por qué, pero si lo sientes. Y luego intelectualizado muchas veces es, esto le vendría genial a Marta, porque a Marta, porque le está pasando esto y esto y esto, igual le viene bien. Bueno, pues cualquiera de los dos puede ser muy interesante que se lo compartas y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo si te gusta este contenido. Estos son mis propias experiencias y os lo trato de exponer humildemente. Soy consciente que no tengo la verdad absoluta y que me puedo equivocar perfectamente. Así que si te ha servido, maravilloso, y si no, también. Así que muchísimas gracias por estar aquí, que os amo con todo mi corazón. Gracias por escucharme, porque si habéis llegado hasta aquí, 1 hora y 7 minutos ya prácticamente, 1 hora y 6 minutos, eso significa que os ha interesado algo posiblemente. Así que muchísimas gracias de corazón. Yo soy Marcos, estáis escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Hasta el próximo domingo. Gracias, gracias, gracias.